¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos construyen fortunas mientras otros apenas sobreviven? No es magia ni un golpe de suerte, son los hábitos diarios que los separan del resto. Y lo mejor es que tú también puedes adoptarlos, sin importar dónde te encuentres ahora mismo. En este video, descubrirás 10 hábitos que gente como Warren Buffett, Oprah Winfrey y Elon Musk han convertido en su fórmula para acumular riqueza, éxito y propósito. Quédate hasta el final porque tendrás en tus manos los mismos principios que estos gigantes utilizan para transformar su vida, principios que están a tu alcance si estás dispuesto a comprometerte. ¿Listo para dar el primer paso hacia tu propia historia de éxitos? Pero antes de continuar, te pido un favor. Si este contenido te aporta valor, regálanos un me gusta y deja un comentario. De esa forma nos ayudas a crecer como canal y a llegar a más personas que también quieran transformar su vida. Hábito 1. Enfrentar el rechazo con resiliencia. El rechazo no es tu enemigo, es tu maestro. Quienes tienen una mentalidad millonaria lo entienden y lo usan como una herramienta de aprendizaje constante. Un claro ejemplo es Howard Schultz, el fundador de Starbucks, quien fue rechazado más de 200 veces al buscar financiamiento para su idea de llevar el café premium a un público masivo. Sin rendirse, transformó cada no en un paso más cerca del sí, que terminó cambiando su vida y la de millones de fanáticos del café en todo el mundo. Otro caso es Thomas Edison, quien aseguraba no haber fracasado 1000 veces al inventar la bombilla, sino que descubrió 1000 maneras en las que no funcionaba. Esa forma de ver las cosas le permitió convertir cada tropiezo en un peldaño más hacia su gran descubrimiento. Cada vez que recibas un no, no lo tomes como algo personal. Pregúntate qué puedes aprender de esa experiencia y ajusta tu estrategia antes de intentarlo de nuevo. La resiliencia, al final, se convierte en ese ingrediente esencial no solo para los negocios, sino para alcanzar cualquier meta que te propongas. Hábito 2. Planificar y visualizar. ¿Sabías que Oprah Winfrey escribe en un diario desde que era adolescente, anotando sus metas, sueños y los pasos que debe seguir para lograrlos? Este hábito de planificación y visualización la ha llevado a convertir aspiraciones en realidades concretas. No se trata solo de imaginar lo que deseas, sino de trazar un plan claro para llegar hasta allí. Por otro lado, Jeff Bezos, fundador de Amazon, dedica tiempo diariamente a reflexionar sobre la visión a largo plazo de su empresa, asegurándose de que cada decisión que toma esté alineada con su objetivo de construir algo que trascienda en el tiempo. Dedica un momento cada semana para planificar tus metas y visualizar cómo te sentirás al alcanzarlas. Imagina todos los detalles. ¿Cómo será tu rutina? ¿Qué pasos debes tomar y qué cambios necesitas hacer? Lo importante es ser intencional con cada acción. Hábito 3. Soñar en grande, pero empezar en pequeño. Es común sentirse abrumado por los grandes sueños, pero quienes logran resultados extraordinarios saben que todo comienzo implica dar pequeños pasos. Amazon, hoy un gigante del comercio electrónico, inició como una sencilla librería en línea. Jeff Bezos no intentó abarcarlo todo de inmediato. Se enfocó en un solo objetivo y lo ejecutó de manera impecable. Otro gran ejemplo es Walt Disney, quien empezó dibujando caricaturas en un pequeño estudio y enfrentó numerosos rechazos antes de fundar su emblemático imperio de entretenimiento. Al principio, casi nadie creyó en la magnitud de su proyecto, pero su visión y constancia lo llevaron a construir lo que hoy conocemos como Disney. Identifica un sueño grande que desees alcanzar y divídelo en metas más pequeñas y manejables. Si quieres emprender un negocio, comienza con un prototipo. Si deseas ahorrar una suma importante, empieza separando una cantidad modesta cada semana. Lo fundamental es dar el primer paso. Hábito 4. Tener mentores poderosos. Nadie llega a la cima en solitario. Los mentores son guías invaluables en el camino al éxito.
Bill Gates considera a Warren Buffett como una de sus mayores influencias, aprendiendo de él la importancia de la paciencia y la sencillez en los negocios. De igual forma, los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, recibieron asesoría de Bill Campbell, apodado el coach del billón de dólares. Campbell los ayudó a tomar decisiones clave y a formar la cultura empresarial que impulsó a Google hacia el éxito global. Un buen mentor puede ahorrarte años de errores y brindarte perspectivas que tal vez nunca habrías considerado por tu cuenta. Si no se tiene acceso directo a un mentor, la mejor forma de comenzar es estudiando a personas exitosas en el área que te interesa. Lee sus libros, escucha sus entrevistas o busca comunidades donde puedas conectar con gente más experimentada. La clave está en aprender de quienes ya han recorrido el camino. Hábito 5. Educación financiera. La educación financiera es uno de los cimientos más sólidos para construir riqueza. Warren Buffett empezó a estudiar inversiones a los 11 años y descubrió el poder del interés compuesto, volviéndose uno de los hombres más ricos del mundo gracias a la habilidad de tomar decisiones financieras inteligentes. Mientras tanto, muchas personas se quedan atrapadas en deudas porque jamás aprendieron conceptos básicos de finanzas personales. La verdadera diferencia entre los que generan riqueza y los que no radica en cómo administran su dinero, más que en cuánto ganan. Dedica tiempo a conocer los fundamentos de las finanzas. Haz un presupuesto, lleva un registro de ingresos y gastos y comprende el interés compuesto. Una vez dominadas estas bases, profundiza en inversiones como fondos índice, bienes raíces o la creación de negocios. Se trata de sentar las bases antes de construir. Hábito 6. Priorizar decisiones importantes. Los millonarios reconocen que no todas las decisiones tienen el mismo peso. Algunas son fundamentales para avanzar en sus objetivos, mientras que otras solo consumen tiempo y energía. Un ejemplo es Mark Zuckerberg, quien utiliza prácticamente la misma ropa cada día para eliminar decisiones triviales y así reservar su energía mental para las cuestiones de mayor relevancia. De manera similar, Steve Jobs aplicaba la misma estrategia. Él creía que perder tiempo en elegir la ropa o el menú distraía de las tareas estratégicas que requerían su atención absoluta. Haz una lista de las decisiones que enfrentas a diario. Identifica cuáles tienen el mayor impacto en tus metas y concéntrate en ellas. Si estás emprendiendo, prioriza las decisiones relacionadas con el crecimiento de tu negocio. Automatiza o simplifica las decisiones pequeñas, como planificar tus comidas semanales, para liberar tu mente y enfocarte en lo que realmente importa. Hábito 7. Bloquear y destinar tiempo para pensar. En un mundo que valora el estar siempre ocupado, los millonarios saben que el tiempo para pensar es un recurso crucial. Warren Buffett dedica hasta un 80% de su jornada a leer y reflexionar. ¿La razón? Este análisis profundo le permite tomar decisiones mejor fundamentadas, reduciendo el riesgo de errores costosos. Bill Gates tiene una práctica conocida como semanas para pensar, durante las cuales se aísla para leer, escribir y planificar la estrategia de sus proyectos. Este espacio de reflexión ha sido clave para tomar muchas de las decisiones que han revolucionado la industria tecnológica. Reserva al menos 30 minutos diarios para reflexionar sobre tus metas y las decisiones que estás tomando. Utiliza un cuaderno para anotar tus ideas, dudas o estrategias. Incluso puedes destinar un día al mes para una sesión de planificación más extensa. A veces, detenerse a pensar es la mejor inversión de tiempo que existe. Hábito 8. Leer diariamente. La lectura es uno de los hábitos más frecuentes entre quienes alcanzan grandes fortunas. Warren Buffett dedica buena parte de su día a leer, mientras que Elon Musk aprendió sobre cohetes principalmente a través de libros.
Oprah Winfrey, por su parte, considera que cada página que lee es un paso más hacia la libertad, pues siempre descubre algo nuevo. De hecho, el 88% de las personas económicamente exitosas lee al menos 30 minutos al día, eligiendo sobre todo libros de negocios, liderazgo, psicología o desarrollo personal. Mientras tanto, muchas personas no aprovechan este recurso invaluable y se pierden el conocimiento que podría cambiarles la vida. Escoge temas que te interesen y que puedan ayudarte a crecer. Si quieres mejorar tus finanzas, lee sobre educación financiera. Si buscas desarrollar tu carrera, revisa biografías de líderes en tu sector. Dedica 20 o 30 minutos al día a la lectura, ya sea en papel o mediante audiolibros. La clave no es cuántos libros leas, sino cómo aplicas lo que aprendes. Hábito 9. Aprender constantemente. El aprendizaje no termina al salir de la escuela. De hecho, para muchos millonarios, ahí es donde realmente comienza. En una época de cambio continuo, la capacidad de seguir aprendiendo mantiene a estas personas a la vanguardia. Richard Branson, fundador de Virgin, afirma que su curiosidad incesante es uno de sus mayores activos. Por ejemplo, Elon Musk no tenía formación formal en la industria aeroespacial antes de fundar SpaceX. Pero su hábito de aprender sin descanso le dio el conocimiento necesario para liderar una de las compañías más innovadoras del sector. Identifica las áreas en las que deseas mejorar y busca recursos para ello. Cursos en línea, podcasts, videos educativos o conferencias. Aprovecha cada momento libre para aprender algo nuevo, como escuchar un podcast mientras haces ejercicio o ver un video formativo antes de dormir. La meta no es saberlo todo, sino aprender un poco cada día. Hábito 10. Pensar a largo plazo. Warren Buffett lo explica así: alguien descansa bajo la sombra hoy porque otro plantó un árbol hace años. Ese enfoque de largo plazo fue clave para construir su fortuna. En otro ejemplo, Elon Musk está trazando planes que podrían tardar décadas, como la colonización de Marte. Sabe que los grandes logros requieren paciencia y determinación constante. Traza una visión clara de cómo deseas que sea tu vida en 5, 10 o 20 años. Pregúntate, ¿qué quieres lograr? ¿Qué huella quieres dejar? Descompone ese objetivo en pasos más pequeños y realizables. Si, por ejemplo, tu sueño es ahorrar para tu jubilación, comienza invirtiendo cantidades modestas pero constantes. Piensa como un agricultor. Siembra hoy, cuida el proceso y con el tiempo cosecharás los frutos. Recuerda que el éxito se forja en las decisiones que tomas todos los días. Comparte este video con quienes también estén listos para subir de nivel y suscríbete para seguir aprendiendo los secretos que pueden transformar tu futuro. Tú tienes el poder de empezar a crear tu propia historia de éxito desde hoy.